¿Quién será? ¿Quién es? Es tu compadre Javier. Oh, don Javier, pásele. Comadre, pásele. ¿cómo están? Muy bien, pásele, siéntese. Gracias, comadre. Me di cuenta que habían llegado de Cierra Estados la puertita. Pues. Ay, gracias, comadre. Me di cuenta que habían llegado de Estados Unidos, comadre, y yo tenía muchas ganas de verlos, ver a la ahijada, ver cómo están. Y por Siéntese. cierto, ¿dónde están? Pues se fue con su papá, se lo llevó al centro, se fueron a hacer un mandado, ahorita regresan. Pero, ¿van a regresar pronto, comadre? Pues no sé. Don Javier, quiero hablarle de un asunto delicado y la verdad no sé cómo empezar. A ver, comadre, ¿qué está pasando? Pero, ¿cómo don Javier, comadre? Pues es precisamente el asunto que le quiero decir. Dice, tuvimos la oportunidad de estudiar la Biblia en los Estados Unidos sobre el bautismo de Juanito. Dice que no vale. Y me duele decirlo, evidentemente, si el bautismo de Juanito no vale, nosotros no somos compadres. ¿Cómo no va a valer, comadre? Si el padrecito se acuerda que lo bautizó, ¿cómo no va a valer ese bautismo? Precisamente, los sacerdotes son los que nos engañan mucho a la gente, haciéndonos creer que pueden bautizar a los niños cuando la Biblia enseña todo lo contrario. A ver, demuéstremelo con la Biblia, que no está bien que los niños se bauticen, comadre. Claro, mire, aquí tengo la Biblia, le voy a enseñar. A ver. Pues bien, la Biblia dice que la palabra bautizo, primero hay que creer. Veamos en Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. ¿Ya la tiene? A ver, comadre, léala usted misma. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. ¿Lo ves, señor Javier? El que crea y se bautice, primero cree y luego bautizarse. Eso significa que primero tiene que recibir la enseñanza. Bueno, comadre, yo también estoy estudiando la Biblia, pero para entender un tema o para entender cualquier cosa, hay que leer no solamente una cita, comadre, hay que leer varias citas de la Biblia. ¿Tiene alguna otra cita más? Claro que sí, dice, aquí tengo otra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2. Capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? 38, sí. Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Ve usted? Conviértanse. ¿Cómo se va a convertir un niño si todavía no tiene uso de razón? Y luego dice, háganse bautizar. Ahora bien, un niño no se hace bautizar, lo llevan a bautizar, que no es lo mismo. Ah, qué caray. ¿Y tiene alguna otra cita? Con esto es más que suficiente entender que según la Biblia no se debe bautizar a los niños. Pero, iré, comadre, para entender bien este tema del bautismo, yo le voy a invitar a que veamos otras citas donde a usted le va a quedar claro que sí es bueno y sí conviene bautizar a los niños. Primero, vamos viendo la cita de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos,
bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Si se fija, dice bautícenlos y luego enséñenles, ¿sí? Aquí está dando la orden primero de ser bautizado y luego de una enseñanza. Pero la Biblia no se puede contradecir. No se está contradiciendo, comadre. Y le explico. El evangelio de San Marcos está dirigido a la primera comunidad, o esta cita que usted lee está dirigida a la primera comunidad o a la primera evangelización, a los primeros cristianos. Entonces, para que fueran bautizada una persona se ocuparía primero de conocer la fe, conocer el bautismo y luego ser bautizado, si no, no podían bautizarlo. Y esta cita bíblica ya se supone que ya la evangelización ha crecido, que hay muchos cristianos, o que hay mucha gente que ya ha conocido el evangelio y que va desarrollándose la primera comunidad cristiana. Entonces empiezan a bautizar y después a enseñar. Aquí no contradice, solamente son 2 etapas de la evangelización, de la primera evangelización. El pastor dice que de ninguna manera tenemos que bautizar a los niños, tenemos que dejar que crezcan hasta que ellos decidan ser bautizados. Pero eso no dice la Biblia. Mejor hay que examinar para ver qué pasaba con los hijos cuando se bautizaba un adulto. Le invito a que veamos el texto de Hechos 16, 31 al 32. Hechos 16, 31 al 32. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Todavía de noche se los llevó, le lavó las heridas y lo bautizaron con toda su familia. ¿Lo ve, comadre? Aquí no dice que se bautizaron solo los adultos, se bautizó toda la familia. Y en esos tiempos, para esa cultura, la familia no es solamente ellos y sus hijos, además eran sus sirvientes, sus esclavos, con todos sus hijos. También en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19, se afirma esta etapa de que hay que bautizar y luego enseñar. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 38, se dice que el bautismo sirve para perdonar los pecados, y Jesús mismo dijo que los niños no tienen pecado, como vemos en Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, verso 14. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no les impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Al decir esto, Jesús no quiso afirmar que el niño no tiene pecado. De hecho, los primeros cristianos utilizaban esta cita para animar a la gente a bautizarlos, porque era el medio de acercarlos a Jesús. Es el mejor medio para acercar un niño a Jesús. Pero dice que el reino de Dios es para los que se parecen a ellos. Sí,
El reino de Dios es para la gente sencilla, que es como un niño que sabe perdonar, que tiene un corazón limpio. Ellos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que un niño no nazca sin pecado. Y se lo puedo comprobar, o si quiere vemos en el texto del Salmo 51, el verso 7, para que vea cómo desde antiguo, o cómo el pueblo judío era consciente de que todos nacíamos con pecado. Salmo 51, el verso 7, en algunas Biblias, a lo mejor en la que usted maneja, es el verso 5. Y en mi Biblia el verso 7 dice, mira, culpable nací, pero pecador me concibió mi madre. Y también en Romanos capítulo 5, verso 19, también vemos cómo Pablo reconoce que todos nacimos con ese pecado. Romanos 5, 19 dice, como por la desobediencia de uno, todos resultaron pecadores. Así, por la obediencia de uno, todos resultarán justos. ¿Sí? ¿Y cuál es esa desobediencia de uno? Fue el pecado de Adán y Eva. Ellos, en un principio de la creación, ellos pecaron y ese pecado lo heredamos, o lo heredó toda la humanidad. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de mi abuelito Nico? ¿Cómo no me voy a acordar si fue el que murió por borracho? Ándele. Decían que mi abuelo cuando era joven tenía muchas riquezas. ¿Qué más se acuerda de mi abuelo? Que era uno de los más ricos. Se dice que tenía muchas tierras, ganado, pero el vicio se lo acabó. En el vicio se lo acabó todo. Ándele. Eso pasa también con el pecado de Adán y Eva. Gracias a que ellos pecaron, quedamos en la miseria espiritual. Y igual que con mi abuelo Nico, lo que nos heredó fue la miseria. Ese es el pecado original. Y por eso un niño nace con pecado y hay que bautizarlo desde pequeño para limpiar ese pecado. Hay otro texto de Romanos 6:4. Aquí también en el texto anterior vemos cómo Jesús, o con un nombre, todos recibimos la gracia. Lo vemos también en Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si se fija, comadre, hay dos tipos de vida. Y para que entienda mejor esto, vamos a buscar en Juan 3, 5, 6, para que entienda mejor este tipo de nacimiento, este tipo de vida nueva que nos trae el bautismo. Juan 3, del 5 al 6. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. Aquí Jesús nos presenta un nacimiento espiritual, y para entenderlo mejor lo que le estoy diciendo del bautismo, comadre. ¿Qué se ocupa para que usted le reconozcan que tiene derechos de ser mexicano,
para que tenga derechos dentro de su república, ¿qué se ocupa, comadre? El registro civil. Ándele. Cuando era pequeña usted la registraron y con eso la registraron con derechos y obligaciones. Y exactamente eso es lo que hizo el registro civil y ese es el nacimiento corporal. Y el nacimiento espiritual es por medio del Espíritu. Por eso a un niño desde pequeño lo bautizamos para que tenga ese nacimiento espiritual, que es por medio del Espíritu. ¿Se acuerda usted en el antiguo pueblo de Dios antes de que naciera Jesús, cómo un niño era incorporado a ese nuevo pueblo de Dios? ¿Se acuerda? No se acuerda. Pues en este momento no me acuerdo mucho. Mire, si quieres buscamos el texto de Génesis 17:12 y ahí vemos cómo el pueblo de Dios o cómo las personas pertenecían al pueblo de Dios, que ocupaban para pertenecer al pueblo de Dios. Dice Génesis 17:12, a los 8 días de nacer, todos los varones de cada generación serán circuncidados a los 8 días. También los esclavos nacidos en la casa o comprados a extranjeros que no sean de la sangre de ustedes. Entonces a los 8 días eran circuncidados. ¿Sí? Entonces este es para poder entrar o para poder nacer en el Espíritu, y esa es la gracia del bautismo. Por eso los bautizamos desde pequeños. ¿Lo ve, comadre? Cómo la circuncisión con esto empezaba a formar parte del pueblo. Lo mismo le hicieron a Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 verso 21. Dice que a los 8 días al niño Jesús lo circuncidaron y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Sí? Con esto vemos que al niño, lo que se le hace a un niño le vale, aunque sea de grande. Le valen las vacunas que le ponen, el alimento que se le da, el registro civil, todo vale. Don Javier, es muy convincente lo que dice, pero hay algo más. Si es bueno el bautismo de los niños, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años y en un río? ¿No fue para darnos un ejemplo de cuándo y dónde hay que bautizarse? Oiga, entonces usted sigue al pie de la letra todo el ejemplo de Jesús. Claro que sí, yo me bauticé en el río, hasta tengo una foto donde se ve cuando me bautizaron, aquí está. A verla. Pues yo nomás veo un señor gordo ahí parado en el agua. Ah, ese es el pastor que me bautizó, yo estoy dentro del agua. Ah, bueno. Oiga, ¿y qué hizo después del bautismo? Fuimos al templo a dar gracias y después a comer. Pero en Mateo 4, versículos 1 y 2 dice que Jesús, después de ser bautizado, se fue al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué no hizo usted lo mismo? Bueno, es que Pero bueno, entonces si siguen todo el ejemplo de Jesús, pues debió haber hecho eso. Pero como que solamente hacen lo que les conviene para parecer que, o para dar una buena impresión de que son verdaderos discípulos. Pero seguramente usted no sabe lo que quiere decir bautizarse. Quiere decir sumergirse.
Por eso tiene que ser en el río, no con chorritos de agua como lo hacen en la iglesia católica. Sí tiene razón que bautizarse significa sumergirse, pero es sumergirse en el Espíritu Santo. Si quiere vamos a ver el texto de Marcos 1:8 para que vea cómo Juan el Bautista menciona esto, es el bautismo que iba a traer Jesús. Marcos 1:8. Yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Lo ve, comadre? Juan dice que el verdadero bautismo no es en el agua, sino en el Espíritu Santo. De hecho, Jesús no recibió el Espíritu Santo dentro del agua. En el mismo capítulo 1, en el verso 10, dice: en cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Jesús recibe al Espíritu Santo, que es el que hace renacer, lo recibe ya cuando sale del agua. Entonces, el bautismo es gracias al Espíritu Santo. Lo que limpia es el Espíritu Santo y no el agua. El agua, el fuego, la paloma son solamente símbolos del Espíritu Santo. Mire, todo esto está bien, pero ¿en dónde dice en la Biblia que de los padrinos? ¿Qué es lo que significa la palabra padrinos? Bueno, la palabra de padrino quiere decir segundo padre. Quiere decir que al fallar el padre o al no desarrollar bien su papel como cristiano, el compromiso del padrino es ayudarle al padre a formarlo como un buen cristiano al ahijado. Pero esto no está en la Biblia. Pero no contradice a la Biblia. La Biblia dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo, dónde hacerlo. Mientras no vaya en contra de la Biblia, está permitido, porque no estamos contradiciendo la palabra de Dios. Oiga, entonces sí somos compadres. Claro, comadre. Oiga, compadre, con todo esto me doy cuenta de que el pastor gordo y pelón que vio usted en la foto es muy irresponsable. ¿Por qué, comadre? Porque el día en que me bautizaron, el pastor quiso bautizar a una viejita que se llamaba Gloria. El pastor la sumergió en el agua. Pasó un buen rato y la viejita no salía y no salía. Entonces el pastor gritó: Gloria a Dios, hermanos, alabemos por sus maravillas, porque la hermana Gloria ya está en la gloria. Es que se la había llevado la corriente y algunos le fueron a rescatar unos 200 metros bajo. Por poco se moría y el pastor bien tranquilo. ¿Ya ve, comadre?